tema. De hecho, curiosamente, el tema es engañoso es el corazón. Me imagino que lo han visto por la imagen que subieron. Esa palabra fue una palabra muy interesante en mi niñez y mi adolescencia. En algún momento no me gustaba para nada, la pura verdad, no me gustaba para nada. Porque cuando trataba de justificarme ante mis papás que tal vez una persona no era mucho de mi agrado, o no sé, ustedes me entienden, yo decía: mami, no, esta persona nada que ver, vea lo que me hizo, yo siento como que no, engañoso es el corazón, me decía. Y yo, bueno, mami, yo siento hacer tal y tal cosa y estoy segura y estoy consciente de esto y no sé, engañoso es el corazón. Otra vez. Y así sucesivamente, al punto de que quién iba a decir que la primera vez que estuviera delante de ustedes hablaría de una palabra así: engañoso es el corazón. Y lo van a ir entendiendo conforme les vaya explicando. Hay una pregunta muy interesante que quizás solo yo me he hecho, porque pienso algunas cosas un poco raras, pero cuando yo me siento del lado del que ustedes están, me pongo a pensar, me pongo a meditar, qué pensará, qué pasará por la cabeza de cada uno de ustedes. No sé si algún día se han parado allá atrás y han visto a alguien que llega nuevo, a los que siempre venimos quizás. ¿Qué pensaremos? ¿Por qué razón venimos aquí? ¿Por qué razón estás tú aquí el día de hoy? ¿Te invitaron? ¿Venimos rutinariamente porque amamos servirle a Dios? Algunas veces ni siquiera sabemos por qué estamos aquí. Y yo nos comparo como la historia que está en Juan 5 de un enfermo por 38 años. Si pueden ponerme la primera imagen, por favor. Un enfermo por 38 años a la orilla del estanque de Betesda. Por 38 años enfermo. Y ustedes dirán, ¿por qué nos comparas con ese señor? Que en realidad se ve un poco viejo. Y es un culto de jóvenes, ¿verdad? El estanque de Betesda, bueno, para darles un contexto. En este lugar, cada cierto tiempo, descendía un ángel, movía las aguas, y la primera persona que lograra entrar al estanque era sana. Este señor estaba ahí esperando lograr llegar a ese estanque. Ok, Betesda significa un lugar de gracia y misericordia. Yo comparo Betesda como la iglesia, aquí donde venimos. Dice que Jesús llega a Betesda. Lo normal en ese tiempo es que una persona importante, un príncipe, al llegar a un pueblo, primeramente visitara a personas importantes, personas adineradas y así. Pero Jesús no lo hizo. Jesús primeramente se va al estanque de Betesda. ¿Y qué había en el estanque? Únicamente enfermos, personas que necesitaban verdaderamente de él. Dice que Jesús llega y se le acerca y le pregunta: ¿quieres ser sano? En ese tiempo Jesús se había hecho muy reconocido por los milagros que hacía. Entonces él, de alguna forma, no lo dice la Biblia, pero yo asimilo, digamos, que él tenía que saber quién era Jesús. Dice que Jesús, al acercarse, le pregunta: ¿quieres ser sano? A donde él estaba tirado a la orilla del estanque. ¿Quieres ser sano? Yo me imagino como ahorita no me puedo acostar, pero yo me imagino como a él acostado viendo únicamente el estanque. Llega alguien aquí, se le arrima: ¿quieres ser sano? Miren, una esperanza, no sé, porque él no podía caminar en este caso. Entonces él no podía llegar antes. Entonces, ¿qué le dice él? Sí, pero cada vez que intento llegar al estanque, una persona llega antes de mí y no tengo a alguien que me lleve. Y se dirán: ay, pobrecito. Pero no, él estaba poniendo los ojos en un hombre que los llevara. Cuando Jesús estaba aquí hablándole, cerquita, y ni siquiera se había dado cuenta. Bueno, chicos, ¿por qué nos comparo a cada uno de nosotros con esta historia cuando venimos a la iglesia? Todos venimos aquí con una expectativa
de que Dios cambie algo, de que Dios me cambie, de que Dios me sane, me saque de la ansiedad, me ayude a perdonar. Y vemos cómo otras personas se paran aquí y dicen: Dios me sanó de esta forma, Dios me sanó la otra. Alguna vez escuchamos: es que una vez me dieron una palabra y yo me activé. Y creemos que Dios va a actuar de la misma manera que actúa con esas personas en nosotros, y no es así. El enfermo veía cómo personas podían llegar al estanque y podían ser sanas, y él no. Pero ¿cuál era la diferencia de todas las personas a él? Que Jesús llegó y le susurró al oído: ¿quieres ser sano? Él no lo pudo ver porque tenía su mirada puesta en otra cosa. Esta noche quiero darle, y de hecho una de las cosas que pensé es que podía decir esta frase, o sea, que ¿cuál es el secreto de esta vida? ¿Cuál es la fórmula para poder vivir una vida feliz? Y yo podría decirle esta frase y decirle: chicos, tomen una decisión. E irme, pastor, pase, tome el micrófono y listo, tomemos una decisión. Pero una de las cosas que aprendí, no de una buena manera, pero lo aprendí, es que hay dos pasos primeramente para poder tomar una decisión y que prevalezca. El primer paso sería: pon tu mirada en Él. ¿Por qué? Porque si dejamos atrás todos los patrones que hemos visto de personas que han recibido de esta forma, han recibido de la otra, ¿y yo qué, Dios? Vengo todos los días, me hinco aquí ante un llamado, esperando a que alguien me toque, a que alguien me hable. Algunas veces lo han hecho, pero no he recibido un cambio. He salido exactamente igual. Chicos, el Espíritu Santo no es magia. No vamos a cambiar así de repente. Ok, sí, Él puede transformar y poner algo en nuestros corazones, pero depende de mí hacer el cambio. Entonces, ok, ¿cómo hago que mis decisiones se vuelvan permanentes? Primero, pon tu mirada en Él. Quita tu mirada de todo lo que te han dicho que es así, que es esta estructura, porque Dios ha puesto un plan diferente para ti. Él ya diseñó un plan desde que estabas en el vientre de tu madre, y quiere cambiarte, quiere usarte, quiere renovarte. Pero primero tienes que dirigir tu mirada a Él. Ahí donde estás acostado, quizás victimizándote de todo lo que vives, de tu dolor, de tu enfermedad, y Jesús aquí, diciéndote: ¿quieres que te sane? Y yo: ay, sí, si Dios me hablara en los cultos sería diferente. Nos habla todos los días de nuestra vida, porque Él está en tu habitación, Él está en tu trabajo, Él está cuando estás solo, cuando sientes que todo está perdido, que mis amigos no están, que ya no valgo nada, ni siquiera hay algo para mí, ya no hay nada. No, ahí está Él. ¿Quieres que te sane? Ok. Tengo una pregunta para ustedes. Esta pregunta es muy interesante. Y de hecho yo creo que a los más cercanos a mí los tengo un poco aburridos con esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes, sus padres les convencieron de una mentira? Algunos dirán: bueno, mi papá me mintió toda la vida. Otros dirán: no, yo nunca he visto a mis papás mintiendo. Ok. ¿A qué me refiero con esto? Investigando, y como dije, pregunté. Mi hermano y yo concordamos con algo. Mis papás no se acuerdan, pero nosotros lo tenemos muy vivo. Cuando estábamos pequeños y comíamos una fruta con alguna semilla algo grande, ellos nos decían: cuidado, se traga la semilla. Y nosotros: ¿por qué? Y obviamente para no abarcar todo el tema de se le puede reventar el apéndice, ¿por qué niño va a entender eso? ¿O le puede hacer malo? No, ¿por qué? ¿Qué me hace malo? Ah, es que le puede crecer un árbol en la pancita. Eso me dijeron. Imagínense con el miedo que yo, o sea, cuando estaba comiendo una fruta y sin querer se me iba una semilla, yo ya me mentalizaba el árbol creciendo dentro de mí. Bueno, ni les contaba a ellos porque yo dije: me salió la rama ya. Entonces, otra persona, de hecho eso yo creo que le pudo haber pasado a todos, se golpeaba, tal vez no había sangre, todo bien, la mamá veía: mami, que me duele, bueno, venga, parale un besito para que se le cure. Le daba el besito, listo. Eso fue todo el dolor de aquel niño. ¿Y qué significa eso? Ellos, como eran
personas que admirábamos, ellos sabían que nosotros le íbamos a creer. Entonces nosotros creímos, bueno, por lo menos mi hermano y yo creímos que nos iba a crecer un árbol por dentro, y también creímos muchos de ustedes que con un beso se curaba cualquier cosa. Hay una historia también muy interesante que escuché hace algún tiempo de una familia, bueno, estaba una pareja, ¿verdad? Resulta que la esposa, cada vez que cocinaba salchichas, agarraba, abría la salchicha, cortaba esquina y la cocinaba. Las esquinas se iban a la basura. Y el esposo, viendo el semejante desperdicio de salchicha que estaba haciendo la muchacha, le pregunta: amor, pero ¿por qué cocinas así las salchichas? Usted sabe que no sé. Mi mamá lo hacía así. Entonces les dio curiosidad, entonces se van a preguntarle a la mamá y le dice: mamá, ¿por qué es que siempre cortamos las esquinas de las salchichas para cocinarlas? No, y no sé, la verdad es que mi mamá también lo hacía así. Bueno, gracias a Dios la abuela estaba viva y le dijo: oiga, mamá, ¿por qué cortamos las esquinas de las salchichas para cocinarlas? Y le dijo: sí, es que nosotros en algún momento teníamos solo sartenes muy pequeños y la salchicha no cabía entera. Entonces nosotros cortábamos esquina y las cocinábamos porque era la única forma que entrara. Ok, el resto de personas, hay que aclarar, sí tenían un sartén más grande. Hicieron un gran desperdicio de salchichas. Entonces, y es curioso cómo nosotros, o sea, la forma en que nos pueden convencer de cosas y no sacamos el tiempo para investigar por qué. ¿Por qué me está pasando eso? Muchas veces incluso odiamos personas que ni siquiera sabemos por qué, porque mi papá no la quería mucho y yo creo que a mí tampoco me cae bien. Y nos llenamos de rencor, nos llenamos de... Incluso seguimos la miseria, seguimos tantas cosas porque creemos que esa es la estructura de nuestra familia y que tenemos que ser así. Llegamos a Dios y tratamos de cambiar, pero no lo logramos. ¿Por qué? Porque no tenemos conciencia, no hemos preguntado por qué las salchichas las cortamos así. Básicamente, ya les voy a decir a qué punto quiero llegar con estas salchichas. Al día, nuestro cerebro procesa cerca de 60,000 pensamientos, de los cuales el 95% son involuntarios, pero el 80% de esos pensamientos son negativos. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro para lo siguiente. Según la ciencia, la teoría cognitiva del comportamiento afirma que muchos de los problemas por cuestiones de pensamiento van desde desórdenes mentales, relaciones que no llevan a ningún lado, algunos tipos de depresión y ansiedad. Y yo todo esto que les estoy diciendo porque es importante. La Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Al ustedes adquirir este conocimiento, quiero ir a la historia de Pablo. Pablo, yo creo que es el que más nos representa al hablar de este tema. Pero primeramente les voy a contar una historia. A los que fueron al campamento, ¿me ayudas con aquello, porfa? Los que fueron al campamento pudieron ver que yo siempre subo con cosas raras, pero esta vez decidí pedirle a Dai que me lo pasara mejor. Ok, esto es una estaca, chicos, o nuestro intento de estaca, ¿verdad? Me ponen la imagen, gracias. Ok, algunos de ustedes pudieron haber escuchado esta historia y es de la forma en la que mejor lo puedo representar. Dice que en un circo había un elefante pequeñito que las personas necesitaban amaestrarlo. Este elefante lo encadenaban a una estaca y el elefante por mucho tiempo, al estar encadenado, digamos, trataba de huir y donde salía corriendo se devolvía porque la cadena lo devolvía. Ya me caigo. Y volvía y lo intentó tantas veces al punto en el que
aceptó, que ya no podía escapar. Entonces se quedó ahí. Como ustedes pueden ver en esta imagen, el elefante creció, pero él quedó con ese pensamiento de que no podía escapar. ¿Cuántos de ustedes han creído que no pueden escapar de un problema? ¿Cuántos de ustedes han creído que no pueden escapar de dejar, no sé, algo que no los hace sentirse orgullosos? Chicos, obviamente el hecho de que el elefante estuviera amarrado a esta estaca y que él pensara que no podía liberarse es una mentira. El elefante, al ser grande, puede derribar absolutamente cualquier cosa, porque vivir basado en una mentira, trayéndolo a la vida de nosotros, se parece mucho a creer que estamos atados a una estaca. Todos esos pensamientos que nos hicieron creer que no éramos valiosos, que no éramos importantes, que ya no había nada que hacer con nosotros, es igual que ese elefantito amarrado a esa estaca. Quiero que vayamos a Filipenses 4, del 8 al 9. Y siento que Pablo, ahora sí Pablo, en este versículo nos da una de las herramientas que deberíamos de pegarlo directamente al frente de nosotros para leerlo todos los días. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es justo, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cuál es la primera estrategia que nos da Pablo? De todo lo que ustedes ven bueno, en esto piensen. Y ustedes me dirán: Fabi, pero igual tengo pensamientos negativos. Como les dije anteriormente, sí, algunas veces son hasta involuntarios, pero Pablo nos dice: sí se puede pensar positivamente, sí se puede pensar en lo que Dios dice de ti, sí se puede mantener en tu mente y contrarrestar todos esos pensamientos erróneos que vienen a tu mente a querer contradecir lo que ya ha dejado Dios estipulado para ti. Él dice: pensamiento, en esto mediten, en todo pensamiento bueno, en esto mediten. Y así también dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced. ¿De quién? Si nos ponemos a ver, la vida de Pablo y de qué forma vivió, en algún momento fue una persona muy mala, que mataba a toda persona que creyera en Jesús. Entonces, ¿qué dice? Y luego él cambió. Dios lo deja ciego, le habla, porque él vio la forma en que él podía servirle, y es vacilón. Él no había cambiado, él seguía siendo un mal hombre. Y en un momento donde iba justamente a perseguir a alguien para matarlo, lo dejó ciego. Y ahí fue cuando lo llamó. ¿Y qué cambia en la vida de Pablo a partir de ahí? Empieza a servirle a Dios, al punto de que no le importaba dar la vida por ser el servicio a Dios. Entonces, ¿qué dice esto? Toda acción, esto practiquen. Y cuando entendemos todo esto, que tenemos que tener buenos pensamientos y hacer las acciones para servirle a Dios, dice al final: y el Dios de paz estará con vosotros. De ninguna otra forma puede estar si no hemos cambiado nuestro pensamiento. O Él puede estar ahí, pero no podemos notar que está ahí. Si cambiamos nuestro pensamiento y elegimos ser diferentes, dice que el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cuántas personas no buscan diariamente tener la paz? Tener paz, tener confianza. Buscamos en expertos, buscamos en tantas cosas, cualquier cosa que nos digan, que nos quiten la ansiedad, ahí vamos. Porque necesitamos paz, es necesario tener eso, y aquí Él nos da esta herramienta. Entonces, ¿qué quiero decir a través de esto? Podemos tomar dominio de nuestra forma de pensar, y el segundo paso para hacer que nuestras decisiones se vuelvan permanentes es: toma dominio de tu pensamiento, piensa con conciencia. Porque quiero dejar en claro que hay dos tipos de conciencia.
hay una que la Biblia lo habla como la animal y diabólica, que es todo razonamiento humano, todo lo que viene humanamente, así lo dice la Biblia, es animal y diabólico. Pero la conciencia que viene a través del Espíritu Santo es aquella que te cambia, que te limpia, porque a través del nombre de Jesús puedes ser libre. Entonces es la única conciencia que tenemos que tener. Y chicos, hay algo que entendí, y de hecho hablándolo bastante con mi prima y con mi hermana, porque tantos años por malas decisiones me reclamaba a mí de el atraso quizás que pensaba yo que había tenido por cometer esas malas decisiones. Entonces, después de haberme equivocado, lo primero que llega es el pensamiento de: no vas a lograrlo porque hiciste esto, no puedes hacerlo porque hiciste aquello. Entonces, ¿cuántos años? Y si ustedes se ponen a meditar, ¿cuántos años pasamos nosotros diciendo: hice aquello, no puedo, hice aquello, no puedo servirle a Dios, no puedo orar por tal persona, no puedo darle palabra a tal persona, porque me condeno de lo que hice hace algunos años? ¿Cuántos años llevamos pensando de la misma forma? Ok, el pensamiento que tienes hoy determina lo que vas a hacer mañana, pero el pensamiento de lo que crees hoy, no tu acción. Y esa es la diferencia. Si usted se equivoca hoy, pero usted dice: ok, yo acepto que me equivoqué, me humillo como antes nos enseñaba el pastor, me humillo delante de ti porque necesito tu perdón, necesito tu ayuda, necesito que me sanes. Ok, cambié mi pensamiento, me equivoqué hace un segundo, pero cambié mi pensamiento inmediatamente y dice: no, Dios, me humillo. Entonces mañana Dios te levanta, te llama y te usa y vas a ser el siguiente aquí. Porque no requiere de años, chicos. No requiere de años de santidad. No, es que Dios llama así. Pero tienes que cambiar tu pensamiento, porque de eso depende aún tu felicidad, tu paz. ¿Cuánto nos atormentamos nosotros diciendo: no me lo merezco, hice aquello, hice esto por mi pasado? Hay gente que vive pensando en su niñez, en lo que vivió en su adolescencia, y quizás ya son adultos y viven frenados, viven amarrados a una estaca de la que no se pueden soltar. Es increíble que literalmente Pablo nos hace una lista y nos dicen: esta es la forma en que ustedes deben de pensar. Tu felicidad depende hoy que quizás no siento que no tengo nada, hoy que quizás me siento estancado, depende de hoy cambiar ese pensamiento y decidir: ok, yo me comprometo a serle fiel a Dios. Eso me va a llenar, me va a traer felicidad, porque yo siento que es lo único que puede traer felicidad, cuando en realidad todo lo vemos por terminado. Vamos a Hechos 16, 23. Dice así. Primeramente, esta es la historia de Pablo en su segundo viaje misionero, cuando, si no me equivoco, es en Filipos que llega. Dice que él se cruza con una persona que practica adivinación y los estaba halagando de una manera increíble, diciéndolo todo lo que hacían, y aún parecía que estaba exaltando el nombre de Dios. Pablo se enoja y se da cuenta, lo discierne y dice: no. Entonces le habla a su espíritu, escuchen esta palabra, le habla a su espíritu, y los demonios huyen de ella, la mujer es libre. Cuando las personas de este pueblo se dan cuenta, se enojan, porque por medio de ella sacaban ganancias. Entonces hicieron una reunión, por decirlo así, se quejaron de lo que había hecho Pablo y Silas en ese momento y deciden azotarlo. Quiero aclarar que en este tiempo las personas que azotaban normalmente lo hacían hasta que murieran. Entonces dice así: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando el carcelero que los guardase con seguridad. Si ellos hicieran cualquier cosa, el carcelero tenía el derecho de azotarlos nuevamente.
Y dice que el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. ¿A quiénes metían en el calabozo de más adentro? A los criminales más peligrosos que habían en ese tiempo. Y dice que no solo eso, dice que adentro, sí, los metió en el calabozo más adentro, perdón, y les aseguró los pies en el cepo. Si me pueden poner la imagen, en ese tiempo lo que hacían era, bueno, en este caso están boca arriba, pero lo normal era que los acostaran boca abajo y les prensaran sus pies en esta parte de madera que ven aquí. Imagínense boca abajo con los pies ahí amarrados, todo lo que los guardas quisieran, los soldados quisieran. Si les ha pasado en la noche después de jugar fútbol, cualquiera que juegue fútbol o cualquier ejercicio que hagan, que sienten que como que se le arratona y el músculo se mueve, es por estar el músculo tensado. Entonces, ¿qué pasa? Eso era lo que estaban pasando ellos, pero no se les quitaba porque uno normalmente hace como así para que se le quite. Ellos no podían hacerlo. Dice así en el 25 y 26: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Dice que a medianoche, pero no fue que ellos se levantaron a medianoche, es que desde que los amarraron en esa posición, ellos no dejaban de adorar. A medianoche sucedió lo siguiente, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos y se soltaron. Porque ¿qué fue lo que entendió Pablo en ese momento? Él sabía que no podía tener control de las circunstancias que estaban ante él. De lo único que podía tener dominio era de sus pensamientos y de tener la certeza de que Dios lo iba a sacar de ahí. Era lo único que le interesaba a Pablo, porque él aprendió ese secreto. Ok, sí, él sentía el dolor, no podía ni ir al baño, no podía hacer nada, no tenía su libertad, pero Pablo, aún dentro de la cárcel, era libre. ¿Y sabe qué es lo peor? Que nosotros vivimos en una cárcel en la comodidad de nuestro hogar. Vivimos amarrados a una estaca y ni siquiera hay una estaca ahí. Nos limitamos completamente porque dejamos que nuestros pensamientos hagan nido. Dice que no podemos evitar que las aves vuelen por encima de nuestra cabeza, pero podemos evitar que hagan nido en nuestras cabezas. Pero la mayor parte del tiempo dejamos que hagan nido. Por eso nos limitamos, por eso no nos sentimos merecedores, por eso atrasamos la voluntad de Dios. La peor estaca, los peores barrotes, las peores cárceles están hechas de pensamientos. Y quiero hacerle dos preguntas, chicos. ¿A ustedes les gusta la dirección en la que sus pensamientos los están llevando en su vida? ¿Están completamente de acuerdo con la forma en que sus pensamientos los conducen? ¿Has considerado que podrías estar atrapado en una prisión hecha por ti mismo? Viéndolo de toda esta forma que les he puesto. Bueno, hay una respuesta para esto. Y es una respuesta como tan lógica. Es como recalcar lo obvio, pero muchas veces necesitamos que nos recalquen lo obvio. Hay dos pasos para acabar con esto, chicos. Tienes que determinar, eliminar esa mentira y reemplazarla por una verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Es lo que Dios ya ha dicho de ti. Y no es lo que yo te pueda decir aquí, porque yo te puedo decir, ay, sí, Stephanie, que me olvida, tienes cosas grandes, tus hijos le van a servir a Cristo. Y yo puedo decirte tantas cosas y puedes sentir emoción porque son palabras bonitas, pero es muy diferente lo que usted puede leer en la Biblia, que es lo que ya Dios dijo de ti. Si yo agarro esas estrategias y aún en el temor digo, con justicia seré adornada, estaré lejos de opresión porque no temeré, y de temor porque no se acercará a mí. Yo declaro eso que ya Dios dijo de mí, lo declaro sobre mí.
Y es importante tener las estrategias a la mano. Mi mamá desde muy niña me enseñó me pegaba versículos por todo lado, eso sí, fue la única forma que me los aprendiera. Hasta en el baño se sentaba, bueno, de tal manera amó Dios al mundo, me los aprendí, eso fue lo importante. Ya más grandes decidimos tener una lista de versículos en los que muchas veces tal vez pensamientos han venido a mí y yo he declarado esa palabra. Les voy a ser honestos, muchas veces sin fe. Sí, Dios dice esto de mí, amén. No lo creí en lo absoluto, pero lo confesé, y eso es lo importante. Muchas veces aún ni siquiera lo estoy creyendo. Trato de convencerme de aquello que dice la Biblia, pero lo importante es confesarlo. No tenemos que esperar. Una vez escuché a un señor que se acercó a mi papá. El señor estaba atravesando por algo bastante difícil, o sea, solo físicamente usted lo veía y usted sabía que estaba mal, porque él había tenido un accidente al punto que el pie le quedó completamente vuelto y caminaba de esa forma, con esta parte de aquí adelante. Era mecánico. Imagínense todo el esfuerzo físico que tenía que hacer, y con el piecito así, yo donde lo veía me dolía todo, la verdad. Él se acerca a papi y le cuenta que él fue cristiano en algún momento, pero por errores que cometió, por apartarse de Dios, alejarse de Dios, perdió a la familia, perdió a los hijos, perdió a la esposa, y estaba simplemente trabajando para existir. Él literalmente existía, no vivía. Y le dijo, se le acerca a mi papá y le dice, estoy tratando de cambiar, estoy tratando de dejar tanto pecado en el que me he metido para poder acercarme a Dios. El peor error que uno puede cometer, tratar de cambiar para poder acercarme a Dios. Y muchas veces estamos aquí, nos limitamos a quedarnos sentados en una silla porque estoy tratando de cambiar para poder ir allá. Estoy tratando de hacer algo diferente para poder servir, para poder sentirme merecedor de algo, de un abrazo tan siquiera. Así no trabaja Dios, chicos. A Él no les importa qué tan sucios estemos, no le importa en lo absoluto. Él ve tu corazón. Ahora hablábamos, y de hecho a 2 reuniones que fui hablamos de lo mismo, y el pastor lo acaba de decir. A la única persona que Dios mira de lejos es un corazón altivo, un corazón que no reconoce que está mal. Pero si yo llego y me inclino y digo, Dios, es que ya no puedo más, estoy así como me ves, aquí vengo a ver si se puede hacer algo. Eso es humillarse y aceptar. Y ahí es donde Dios trabaja. No trabaja en las personas, ay, gloria a Dios. No trabaja en las personas que se creen, ay, que soy tan santo, ya no, estoy mal, la verdad es que estoy mal. Y para ir a la iglesia, Jesucristo, para ir a la iglesia únicamente voy a acercarme cuando me meta de lleno, porque la verdad yo no voy a ser como los hipócritas que van ahí. Es una mentira, eso no existe. Las personas que venimos aquí, siempre uno lo escucha, esto es un hospital de pecadores, no un museo de santos. No tenemos que juzgar al que está al lado, ayudémoslo, levantémonos, porque tenemos que ser una generación diferente, una generación que levanta al caído. Y si veo a alguien amarrado a una estaca, que yo sé que está ahí, vamos, suéltese de eso, suéltese de ese pecado, yo te ayudo. Chicos, hay algo que entendí, eso lo aprendí a través de mi papá. Esa es otra palabra que la verdad no me gustaba tanto en aquel momento. Hay una sola verdad absoluta, ya les voy a decir cuál es. Hay una sola verdad absoluta. En Efesios 6:12, excelente, dice, pero no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. La otra versión, dice que nosotros no luchamos contra sangre ni carne. Muchas veces quería venir a acusar a alguien a mi casa. Miras qué errores cometía yo. Y que esta persona me hizo esto y el otro, y yo haciéndome la gran víctima de nombres. Ignorémoslo, enjachémoslo y vámonos. Y papi me decía, es que usted no está luchando con esa persona, Fabi.
Usted está luchando con lo que está en esa persona. Y si usted no tiene un espíritu diferente, para que al acercarse a esa persona sea libre, usted es igual a él. Y yo, bueno, muchas gracias por el apoyo, no me hubiera ayudado. Pero es que es la verdad. Es difícil, pero es la verdad. Si una persona habla de mí y yo me siento a hablarle a mi amigo, es que vea lo que me hizo, no lo soporto, soy igual que esa persona. Y sépanlo, que si alguien llega a hablarle mal de otra persona a ustedes, están hablando igual de ustedes por aquello. Tenemos que entender y pararlo. El pastor, tenemos un ejemplo muy bonito del pastor. Él muchas veces me ha dicho, es que cuando a mí me hablan me veo que van a chismear, digo, es que me están llamando por allá, y se va. Y a mí me gusta mucho esa forma de ser de él, porque todos deberíamos aplicarlo. No les estoy diciendo que yo nunca he hablado con alguien mal de otra persona, todos lo hemos hecho, pero tenemos que aprender a cambiar esas pequeñas cosas. ¿Por qué? Porque queremos ser una generación diferente. Y quizás muchos de ustedes vendrán aquí por primera vez y dirán, bueno, la palabra que está hablando esta muchacha no es para mí, no es para todos. Porque Dios quiere cambiar y transformar cada vida. Queremos ser una generación diferente, y si no quitamos esas zorras pequeñas que están dañando nuestra viña, no vamos a poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Sí, la Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor y lo recibes en tu corazón, Él va a escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Y quiero darles esto porque la verdad es que, como les dije al principio, tenemos que tomar una decisión hoy. Primero, vuelvan su mirada a Jesús. Él está hablando, Él es el día de hoy. Segundo, tengo que tomar la decisión de cambiar mis pensamientos. Tengo que tomar la decisión de dejar de perdonar. Tengo que tomar la decisión de que los errores que ha cometido alguien más no sean una excusa para yo no hacer algo y perdonar el día de hoy, porque vivo basado en que me abandonaron. Vivo con los argumentos de que tengo la excusa perfecta para ya no hacer nada, para no servirle a Dios, para no cambiar mi vida, para dejar que la presión de grupo que recibo en el colegio, en la universidad, en el trabajo me invada y no marcar ninguna diferencia. Porque he dejado que esos pensamientos se acumulen y no he hecho ninguna diferencia. ¿Y cuál es la decisión que quiero que ustedes tomen hoy? ¿Cuántos tienen la paletita que se les dio al principio? Los que no, por favor, levanten la mano bien alto para que las chicas se la puedan entregar. Hay una sola verdad absoluta que quiero dejarles el día de hoy, y es que Dios quiere hacer algo el día de hoy con ustedes. Pero ¿cuál es la decisión que tienen que tomar? Tienen que arrancar y sacar esa estaca de donde está. Va a ser doloroso perdonar a mi mamá. Va a ser doloroso perdonar a una pareja que me hizo daño. Va a ser doloroso enfrentarme a estas situaciones que no quiero aceptar. Va a ser doloroso porque sé que Dios me quiere usar, pero ¿será que yo no quiero que Él me use? Hay veces que podemos pensar eso, y es un poco feo porque creemos que no está bien decirlo en voz alta, pero es lo mismo pensarlo que decirlo. ¿Cuál es la decisión que quiero que tomen el día de hoy, chicos? Necesito que arranquen esa estaca, la despedacen, la pisoteen. No se me quebró, perdón. Tiene que despedazarse. Sáquela del hueco ahí a donde está. Sáquela en el día de hoy. Puede ser la pornografía, puede ser una falta de perdón, malos pensamientos. Puede ser el no poder confesar pecado. Hay algo que los tiene ahí atados en el hoyo de la ansiedad, en el hoyo de la depresión, que sienten que nunca van a ser nadie. Quiero invitarlos a que el día de hoy vengamos a quebrar esa estaca aquí, y los que ya le quebraron también pasen. Tengo una canción para ustedes, yo no la voy a cantar, por supuesto, los chicos de la alabanza me van a ayudar.
Hay una canción que marcó mi vida, porque esta canción dice cosas que ninguno queremos decir en voz alta, las cosas que nos guardamos, las cosas que siguen ahí, nos siguen amarrando al pecado. Qué difícil es arrancarse de un lugar del que no queremos huir. Qué difícil es aceptar que nací en una iglesia y no he hecho nada por mi vida. Qué difícil es aceptar que ya estoy mayor y no he hecho nada. Pero son tus pensamientos que se están invadiendo y atando a eso, atando a no ser diferente,